sobre los animales. Entonces el hecho de que nos haya hecho humanos ya es mucho. Pero no solamente nos hizo humanos, ¿sabe qué? También nos ha hecho sus hijos. Nos ha revelado a Jesucristo, nos ha revelado que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Y yo hoy aprovecho para decirle que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Y lo interesante es que cuando Dios nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Dice que Él los echa al fondo del mar. Nosotros sí nos acordamos de lo que hicimos. Hasta la gente se acuerda. Es decir, si yo te vi, ¿dónde andabas? Si yo te conozco. Es más, ayer te vi que andabas en una fiesta y hoy por eso estás desvelado. Por eso te estás durmiendo en el culto, porque ayer andabas de pachanga. Y el enemigo es el acusador. Tiene varios nombres el enemigo: el acusador, el diablo, el tentador, serpiente antigua, dragón, padre de mentira. El enemigo tiene varios nombres. Interesantemente, hace unos 15 días vimos los nombres de Dios. ¿Con qué nombres se ha dado a conocer Dios a la humanidad? ¿Cuál es el nombre con el que nos debemos de acercar a Dios? El nombre de Jesús es el nombre que oramos, porque es el nombre que nos reveló. Pero el nombre de Dios le decía que es impronunciable. YHWH. YHWH. Algunas personas dicen Yahvé, otros dicen Yahweh. Nosotros decimos Señor, o decimos Jehová. Pero cuando decimos el Señor o cuando decimos Jehová, nos estamos refiriendo a Dios. Pero originalmente el nombre de Dios no tiene vocales, solo tiene consonantes, por eso no se puede pronunciar. Dicen que el sonido, más los que han estudiado esto, es que el sonido del nombre de Dios, ¿cómo sonaría el nombre de Dios? Es el sonido que hace nuestro diafragma cuando respiramos, cuando inhalamos y exhalamos. Ese sonido es el que sería más apegado al nombre de Dios, el que diría como un suspiro. Ese sería pero no es un nombre que podamos pronunciar, pero sin embargo nos reveló que en el nombre de Jesús podemos orar, acercarnos a Dios y con confianza, que Él es nuestro Padre. El texto tan conocido por todos ustedes, San Juan 1:12, desde el San Juan 1:11, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Sin embargo, el Señor nos ha ido, cada día mostrando un poquito más. Y la traducción original no es que ya sean hijos de Dios. El recibir a Cristo en nuestro corazón es el primer paso para llegar a ser hijos de Dios. Sí. Perdone usted si es la primera vez que escucha esto, pero la Biblia de las Américas, que en mi opinión es la Biblia en español más traducida, más apegada al original, como la Biblia King James en inglés, la palabra o el sentido dice: mas a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, recibir a Cristo es el primer paso. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que caminar en la palabra, hay que caminar en el Evangelio, hay que caminar creyéndole a Dios, haciendo las obras de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Le decía que es como los niños, no sé si este ejemplo se valga, que están en el vientre de su mamá, pues decimos que es nuestro hijo. Ahí está mi hijo, ese es mi hijo. Pero sin embargo, él todavía no ha nacido. Ahí sabemos que ahí está. Luego nace el bebé
y va creciendo, es un niño, es un adolescente, un joven, un adulto, y para nosotros en cualquier edad que esté, es nuestro hijo, decimos, es nuestro hijo. Sí, pero no es lo mismo decir que es un hijo que está en el vientre, que es un hijo que es un hijo niño, un hijo joven o un hijo maduro. Y la Biblia, eso es lo que nos ayuda a entender. La palabra llegar a ser hijo de Dios es llegar a ser como uno maduro. Entonces, de aquí quisiera platicarle un momentito que todos nosotros que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya somos hijos de Dios. Y ahora que hay que caminar hacia la madurez. No sé si usted está de acuerdo. Tenemos que caminar hacia la madurez. Cuando el Señor Jesucristo viene por su amada iglesia, Él viene por una iglesia que lo ama, una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha dado la talla, porque en lo natural, si lo trajéramos aquí a nivel tierra, ninguno que esté en sus 5 sentidos, ¿verdad?, que piense bien, se casaría un adulto con una niña. Eso sería una aberración. O un niño con una señora de muchos años, con una mujer de muchos años. Entonces, si ese ejemplo lo traemos a lo espiritual, nosotros los que ya creímos en Cristo somos la iglesia. Y ahora hay que empezar a crecer. Y ese crecimiento es así como le decía, desde que está en el vientre, desde ya que es niño, y en cada etapa hay pues hay algo especial. Mire, tan solo cuando el niño nace, tiene que alimentarse desde que nació. Cambia el ambiente donde estaba. En el vientre está en un ambiente líquido, y cuando nace a respirar. El oxígeno que respiramos ya no está en el líquido amniótico de su mamá. Empieza a cambiar. Y no sé si usted se ha dado cuenta, si no le platico. Cuando el niño nace, el médico lo sostiene de sus piecitos y le da la nalgada. ¿Sí saben eso? Y en eso, ese como sentimiento que le entra, es lo que le hace jalar aire. Primero, claro, le limpian sus fosas nasales con una perilla, la boca se la limpian, y ese golpecito para el bebé es para que reaccione y respire. Y ahí entra el aliento de vida, ahí entra el oxígeno. Y a partir de ese momento su alimentación también cambia. Antes se alimentaba por medio del ombligo de su mamá, ahora por el cordón umbilical, ahora se va a alimentar del pecho de su mamá. Y esto, perdonen que se los explique así, pero es que así nos habla la Biblia. La Biblia nos habla con ejemplos para que, entendiendo lo natural, entendamos lo espiritual. El niño tiene que tomar la primer leche de su mamá, porque ahí, a esa leche le llamamos calostro. Y en ese calostro están las vitaminas, están las defensas naturales. Le platico que antes no había vacunas. Antes no había como hoy, que nace y le vamos a poner la de la polio, le vamos a poner el Sabin, le vamos a poner las vacunas que hoy le ponen. No había. Entonces, ¿dónde las adquiría? En la primer leche de su mamá. Interesantemente, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro para decirnos que anhelemos como niños recién nacidos, que pidamos a gritos la leche no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcamos. ¿Y cuál es esa leche? Esa leche es la doctrina. La doctrina, empezamos, normalmente le doy un panorama, empezamos con la Biblia, que es nuestro manual de vida y conducta. Empezamos explicándole que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es como un pan, como una lámpara, que la Biblia es como una espada, la Biblia es como un martillo, y le vamos explicando para qué sirve. Después le explicamos la oración,
que todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, hicimos nuestra decisión de fe, podemos hablar con Dios, todos pueden hablar con Dios, pero nosotros los hijos tenemos como esa confianza de que Dios nos va a atender. Dice que qué padre siendo malo, si su hijo le pide pan le dará piedras, o si le pide carne le dará serpiente. Entonces, la doctrina básica, que es la leche espiritual, es lo que va a fortalecer nuestros ojos, para que tengamos una visión clara. La leche es la que va a fortalecer nuestros huesos. Y cuando no hubo una dieta correcta, cuando en lo espiritual, acuérdese, tratamos de aterrizarlo en lo espiritual, no hubo una alimentación correcta, no va a haber un crecimiento normal. Y si no hay un crecimiento normal, pues puede tener poliomielitis, que sus huesos no están completos, que tiene deficiencia de calcio. Entonces, si les hablo de la doctrina, si les hablo de que la doctrina la relaciona con la leche, los estoy invitando para que los días domingos a las 10 de la mañana vengamos a recibir estas enseñanzas. ¿No sabe usted orar? Aquí le vamos a enseñar a la luz de la palabra de Dios a orar. ¿No sabe usted qué significa la alabanza? ¿O por qué alaban aquí? ¿Por qué levantan las manos y le cantan a Dios? Y gritan y brincan y saltan y danzan. Le vamos a explicar dónde dice en la Biblia que debemos aplaudir, levantar las manos, danzar. ¿Dónde dice que el Señor Jesucristo danzaba? ¿Dónde dice que Dios danza? En medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, para poder crecer o para que haya una iglesia fuerte, debe de estar bien alimentada. Uno de los alimentos de los que le platicaba, que el Señor Jesucristo iba a alimentar su cuerpo, era con leche y miel. Y entonces lo que le sucedió al cuerpo físico del Señor Jesús mientras caminó aquí en la tierra, es de lo mismo que ahora el cuerpo místico que somos nosotros nos tenemos que alimentar, de leche y miel. Leche, palabra, doctrina. ¿Y la miel cuál es? La revelación. Que pidamosle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos traiga la revelación. Porque a veces ya no sabemos el texto y damos por sentado que solamente eso dice, pero cuando le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, que nos empiece a revelar la palabra, vamos a encontrar que en un texto hay una gran riqueza de palabra. Niños de Dios, ¿quieren ir a su clase? No, les voy a volver a preguntar porque si no, niños de Dios, ¿quieren ir a su clase? Bueno, si su papá o su mamá los deja, porque veo como que ya entró en calorcito el papá y ahí abrazando al bebé. Pueden ir a su clase, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Se recordará un poquito de qué hablamos hace 8 días? No. No esperaba usted esa pregunta, ¿verdad? Usted dijo, yo voy ahí. ¿De qué hablamos? Solo los que vinieron, ¿de qué hablamos hace 8 días? Usted que no vino, tiene media justificación. Hablamos de la Santa Cena. Tuvimos Santa Cena y hablamos de examinarnos a nosotros mismos. Antes de examinar al prójimo, examinemos nuestro caminar, nuestra vida, de que nos examinemos a nosotros mismos. De eso hablamos el domingo. Y le hablé de la importancia de la Santa Cena. Si hay 2 cosas importantes que la iglesia tiene que practicar, es bautismo en agua, una sola vez, y Santa Cena periódicamente, frecuentemente, y en este lugar participamos de Santa Cena cada mes.
Gloria a Dios. Ponlo abajo, no se vaya a voltear. Gracias. Hermanos, Santa Cena le explicaba que es nuestra preparación para salir de esta tierra. ¿Y a dónde nos vamos? Bueno, mire, le tengo buenas noticias. La buena noticia es que si el Señor no viene pronto por su iglesia o por su pueblo, pues aunque sea vía subterránea, nos va a llevar. Y que nos venimos a preparar. Pero yo creo que Cristo viene pronto. Todas las señales, las guerras, los temblores, las sequías, el hambre, todo lo que está profetizado en Mateo capítulo 24, se ha cumplido. Una de las cosas que a lo mejor no medimos o no vemos es que dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Y eso qué es? Eso es la apostasía generalizada de la iglesia, que mucha gente, mucha cristiandad ha dejado de congregarse. Si preguntáramos cuánta gente se quedó en su casa cristiana, cuánta gente que ama a Dios se quedó en su casa, yo creo que la mayoría. Y la minoría es la que se congregó. De veras. Y hay gente que tiene tiempo que ya no se congrega. Y a ellos les estamos hablando que hay oportunidad. La bendición está cuando nos congregamos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es congregarnos, habitar juntos, reunirnos para alabar a Dios. Porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por las barbas hasta el borde de la vestidura. Eso es estar bajo cobertura. A los que están bajo cobertura les va a alcanzar. Pero no solo eso, dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Mucha gente dice, oye, yo no sé por qué Dios no me bendice, si yo le pido a Dios que me bendiga y no me bendice. Porque la bendición está cuando nos congregamos. Bueno, hay bendición en honrar a nuestros padres. Dice que honra padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, si hay un culto al que yo les invito que no se pierdan, es Santa Cena. Santa Cena. De veras que si por alguna situación tuviera usted que atender algún asunto, que no sea en Santa Cena, que en Santa Cena nos podamos congregar. Santa Cena es una fiesta. Yo espero que nuestros hijos, que bueno, que nosotros lo podamos asimilar y que nuestros hijos digan, Santa Cena no nos vamos a perder. Santa Cena es una fiesta. Cada reunión, cada culto es una fiesta. No nos lo perdamos. Y ahí aprovechando Santa Cena, ¿les puedo hacer una invitación? ¿O será que no? En Santa Cena, no venga con short. Venga presentable, viene usted a una fiesta. Aunque sea un ratito. Se acaba la fiesta y se cambia usted. Pero ese día sí nos peinamos. Nos bañamos, nos perfumamos. Vamos a una fiesta. ¿Y a quién vamos a ver? La fiesta es con el Señor, con el Rey. Entonces ese día, mire, a lo mejor usted tiene ahí guardado alguna ropita, algunos zapatos. Dice, ¿no estos zapatitos? Pues para una ocasión especial. Ah, pues Santa Cena es la ocasión especial. ¿Todavía dice amén? Y pues le explicaba en Santa Cena que en Santa Cena nos examinamos nosotros mismos. Miren, no, yo creo que lo mejor es que nosotros mismos nos examinemos. Que nosotros mismos nos juzguemos, nos probemos, para que en el tribunal de Cristo, cuando nos tengamos que comparecer ahí, pues ya no tengamos de qué avergonzarnos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Si ya nos dimos cuenta que hay nos examinamos y nos dimos cuenta que hay algún vacío, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarle, y pues como una continuación, hoy quiero hablarle de los hombres indignos, porque dice que
para tomar Santa Cena, que nos examinemos a nosotros mismos y que lo hagamos dignamente, que ninguno tome la Santa Cena indignamente. Y entonces le platiqué que una vez que recibimos la palabra tenemos que seguir meditando en ella. Le platiqué que por eso la Biblia a nosotros nos compara con ovejas, porque la oveja se come el pastito y lo guarda en uno de sus 4 estómagos, bueno, de las 4 divisiones que tiene el estómago. Entonces la oveja se come el pastito y lo guarda, y en la noche lo regurgita y lo está masticando. ¿Cómo le dije que se llamaba ese proceso? Rumiar. Bueno, según la Biblia también se llama rumiar. Entonces lo regurgita a su boca, pero cuando lo regresa como con un tipo de vinagre que le agrega que genera su estómago. Entonces ya no le sabe simple, ya le sabe así como, me imagino, como ensalada. Así me imagino, ¿verdad? O sea, se vale imaginar, ¿verdad? Y entonces lo mastica y lo vuelve a regresar, y otra vez así anda del estómago, lo vuelve a regurgitar y ahí lo está masticando. Y nosotros en lo espiritual, como ovejas de Dios, lo que hacemos es recibir la palabra, la guardamos y luego la estamos meditando para que baje al corazón y la podamos poner en obra. Entonces, yo no sé si usted pues ya me agarró la idea, pero sé que tiene muchas ocupaciones, sé que tiene muchos trabajos, pero una cosa, medite en la palabra de Dios que recibe, lea la palabra de Dios, ore en su casa, no deje de orar, y también no se le olvide orar por su pastor. Yo de verdad sí oro por usted, aunque sea una vez a la semana. No, de veras sí oro por usted. Dios es bueno. Y entonces, como le quiero platicar otra vez de los hombres indignos, dice 1 Corintios 11:28, que cada uno examínese a sí mismo y luego tome la Santa Cena. 1 Corintios 11:29 dice que hay muchos que no se examinaron, que lo hicieron a la ligera y que están débiles, otros enfermos y otros murieron. O sea que la Santa Cena es delicada. Mire, un momento tan delicado, por ejemplo, el que acabamos de tener ahorita, las ofrendas. Sí, déjele, le voy a platicar porque, permítame. Como anoche ya anduve hasta anoche, ¿verdad? En el frío. Mire, ¿por qué las ofrendas es un momento tan delicado? Nadie se murió a la hora de la predicación, nadie se murió en la alabanza, nadie se murió. ¿Sabe cuándo se murieron? A la hora de la ofrenda. Ah, sí, que es delicado. ¿Quiénes? Por ejemplo, empecemos con Caín. ¿Cuándo lo destituyeron? ¿Cuándo lo desaforaron? A la hora de la ofrenda. Y entonces, Dios no acepta vegetales, Dios acepta vegetales. Mire, ahí es una plática bien interesante, pero dice que Caín y Abel presentaron su ofrenda. Caín presentó, ¿qué presentó Caín? Frutos del campo. Y Abel, un cordero, una oveja, lo mejor. Pero, y entonces, ¿Dios no acepta vegetales? Claro que Dios acepta vegetales, pero primero había que ofrecer una ofrenda animal y luego una ofrenda vegetal. Y entonces, con Dios, el orden sí afecta. Como dicen, el orden de los factores sí afecta el resultado. Y a la hora de la ofrenda lo destituyeron. Los hijos del sacerdote Aarón, ¿a qué hora se murieron? A la hora de ofrecer incienso, a la hora de la ofrenda. ¿Quién más murió a la hora de la ofrenda? Platíqueme usted. De lo que ya les he platicado, ¿quién más murió a la hora de la ofrenda? Ananías y Zafira. De veras. ¿No se acuerdan? Yo pensé que sí se acordaba. Se lo platico, mire. Ananías y Zafira. Ananías es el esposo, Zafira la esposa.
Dice que Ananías y Zafira tenían una propiedad, una hacienda, y eso no lo dice la Biblia, así que deje que yo le ponga salsa a los tacos. Dice que fueron con el apóstol Pedro, bueno, así me imagino yo, van con el apóstol Pedro, le dicen, oiga apóstol, no nos haría favor de orar para que Dios nos mande un cliente y vendamos esa propiedad, y lo que nos den de esa propiedad lo vamos a traer a los pies de los apóstoles. Porque fíjese que interesantemente, en ese tiempo había venido el Espíritu Santo y estaban en una gloria, en una llenura del Espíritu Santo, que la gente no andaba buscando las monedas más, a ver qué les sobraba. La gente traía lo mejor. Dice que vendían sus haciendas y esa era la ofrenda que traían. De veras. Un día el Señor le va a dar a usted haciendas y usted las va a vender y va a ofrendar generosamente. Dice que entonces, estamos ya en Hechos capítulo 5. Venden la propiedad y les dan de más. Así me imagino yo, les dieron, pues, ¿qué les gusta? 5,000 pesos más de lo que habían pedido. Dijeron, oye, pero está muy barata. ¿Y entonces cuánto nos dan? No, le damos otros 5,000 pesos más para que, pues, sí los vale. Y entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, pero nos dieron mucho, ya los apóstoles tienen mucho, allá en la iglesia ya les dieron mucho, quitémosle un poquito. Y cuando le quitan ese poquito y solamente entregan lo que, pues dijeron, yo creo que nos dan como 10,000 pesos por esa, los números los estoy poniendo yo creo que nos dan 10,000 pesos por ese terrenito que vamos a vender, pero no les dieron 10,000, les dieron 15,000. Y entonces dijeron, pero esto ya es mucho, todos están dando y dan generosamente. Así, esto yo creo que está de sobra. Así que lo tomaron, lo sustrajeron, dice la Biblia, se pusieron de acuerdo. Y cuando Ananías lleva la ofrenda al apóstol Pedro, dice que cayó muerto. Y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿A qué horas? A la hora de la ofrenda cayó muerto. Ahora viene Zafira y viene la esposa y dice que viene Zafira, dice, oye, no vieron por aquí, vino mi esposo, dijo que venía a traer la ofrenda. Y el apóstol Pedro le dice, a ver, pásale hermana. Oiga, es cierto que vendieron en 10,000 pesos la propiedad. Y Zafira, que ya se había puesto de acuerdo con Ananías, dice, sí, nada más nos dieron 10,000 pesos lo que habíamos pedido. Y el apóstol Pedro le dice, mira, allá vienen los jóvenes que fueron a enterrar a tu esposo, ahorita te van a llevar a ti también. Cayó muerta también. Es que no, en un momento, hermanos, tan delicado es la ofrenda. Oye, y entonces Dios fue malo porque los mató, ¿no? Dice que después de esto vino un temor a la iglesia, un temor de Dios. Hermanos, si hay un momento delicado es el de la ofrenda, el de los diezmos, el de la ayuda al necesitado. 3 cosas que el Señor nos ha puesto. Ayuda al necesitado es lo que usted trae, una sopita, una despensa, un atún. La ofrenda se da por amor. Y el diezmo se da por obediencia. Pero como de eso ya habló la hermana que nos que ministró las ofrendas, sigamos entonces, porque hoy le quiero hablar de los hombres indignos. ¿Cómo es? ¿Qué es la indignidad? Primeramente, la Biblia habla de un personaje llamado Belial. ¿Se acuerda que hace un momento le dije que el diablo tiene varios nombres? Padre de mentira, Satanás, serpiente antigua, ¿qué más? Tentador, diablo, ¿qué otro nombre? Calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Pero también se le llama Belial. Y Belial quiere decir indignidad y inutilidad, inutilidad. Entonces, como yo le decía, pues de lo que recibimos, de lo que el Señor nos dio, me quedé pensando un poquito ahí, y cuando brincó así me las imagino yo, ¿verdad?
que las estoy escuchando, las estoy leyendo, la palabra, y como que de repente, como que esa palabra está así como en 3D, como que brinca, y cuando brinca, que la agarro. Digo, esta es la que les voy a llevar a los hermanos. Señor, confírmame si es esta la palabra. Ya si el Señor me hace sentir que sí, pues esta es la que compartimos. ¿Me acompañaría usted a hacer una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos abra las escrituras, que nos abra el entendimiento? Cierra sus ojitos. La Biblia dice que la mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza por reverencia a los ángeles. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida, por este momento, aún por el clima. Gracias por este clima tan agradable. Señor, te damos gracias por tu presencia, por recibir nuestra alabanza, la damos para ti. Ahora te estamos suplicando que nos envíes tu palabra, que nos abras las escrituras, que nos abras el entendimiento, que nos abras las manos para recibir la palabra y también para darla. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, aún nuestro corazón para recibir tu palabra. Permítenos ser esa buena tierra donde caiga tu palabra y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿No se ha dormido todavía? ¿Ya se durmió? Dan ganas de dormir. Pero qué bueno que el Señor le trajo. Dice que María estaba sentada escuchando las enseñanzas de Jesús y Marta andaba haciendo la comida, haciendo el quehacer, haciendo todo, y la única que atendía al Señor era María. No era su mamá, esta era otra María. Y entonces dice que cuando Marta se acerca con el Señor y le dice: Señor, ¿no te da pena? Dice: ahí está aplastadota, ahí está sentadota, y no le dices nada. Y el Señor le dice: mira, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Usted que está aquí, yo creo que escogió la mejor parte, y hoy le digo de parte del Señor, no le será quitada. Gloria a Dios. Bueno, ay, papito lindo. Ya, ¿por dónde vamos? Por San Juan 1:12, ese es nuestro texto clave. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Otro ejemplo que a mí con el que yo me entiendo, espero que usted me pueda entender. Cuando usted va a la universidad y ya participa, se inscribe y está en la carrera de ingeniería, por ejemplo, la que sea. ¿Usted ya es ingeniero o está estudiando para ingeniero? Para llegar a ser ingeniero. Perdón. Si es una licenciatura la que va a estudiar y ya se quedó, ya participó, ya le dijeron que sí, le pregunto, ¿ya es licenciado? ¿Sabe que ese ejemplo me sirve para Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer para ser licenciado o ingeniero? Pues seguir estudiando y aprobar las materias. Así, para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que seguir madurando, caminando, creciendo. Porque mire que ahorita me estoy recordando que en San Juan capítulo 8, verso 31, perdone que solo le diga los textos, pero el proyector no me ayudó. Por eso estoy pidiéndole al Señor que le toque a usted el corazón, para que si usted tiene una pantalla grande, nos la done o nos la dé para proyectar aquí, porque es un poquito más difícil el proyector. A hoy sí se vería, pero ya caducó el proyector, ya hasta ahí llegó, o sea, ya no quiso prender. Bueno, aquí no le gustó el clima o no le gustó el lugar. Pero estoy pensando que con una de esas televisiones que usted tiene en su casa, que está por aquí así de alta, como de aquí hasta allá, no se preocupe, el Señor nos va a proveer y ahí le voy a estar proyectando los textos, pero lo invito a que traiga su Biblia y que los apunte. Porque si no, los mira en pantalla, pero ya no se los apunta y no los lleva a su casa, y por eso después no está, ¿cómo dijimos? Rumiando, meditando en la palabra.
Bueno, San Juan 1:12 para llegar a ser hechos hijos de Dios. Y le había dicho que el primer paso es oyente, creyente, ¿qué más? Discípulo. Para llegar a ser hijos de Dios, primero oímos la palabra de Dios, y porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando uno oye la palabra de Dios, viene la fe, uno la cree, entonces se convierte en creyente. Y después, cuando uno la empieza a practicar, cuando uno está practicando, cuando uno está aprendiendo, ¿qué es? Discípulo. Oyente, creyente, discípulo. Y después, siervo. Los discípulos, los que ya están tomando la enseñanza, la doctrina, son los que fueron llamados para servir en Hechos capítulo 6. No fueron llamados todos, es más, no llamaron de los que pasaban en la calle, llamaron de los que ya estaban ahí siendo discipulados, tomando la enseñanza, tomando la doctrina. Fíjese que San Juan 8:31 dice que algunos de los que ya habían creído en Jesús, y yo marqué, ahorita no tenemos la pantalla, pero yo le puse ahí una marca, algunos de los que habían creído, esos que eran oyentes, creyentes o discípulos, eran creyentes, algunos de los que habían creído en él. Jesús les dice en el siguiente verso, San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabe qué respondieron ellos en el siguiente texto? Pues si nosotros no somos esclavos y nunca hemos sido esclavos. En ese texto quisiera yo decirle que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Los judíos en ese momento, los israelitas en ese momento, eran esclavos del Imperio Romano. Y se les había olvidado que habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, en Asiria, en Medo-Persia. Pero como no quisieron recibir el amor por la verdad, no quisieron recibir las enseñanzas de Jesús, perdone, ¿en qué nivel iban? Creyentes. Como no quisieron recibir las enseñanzas que daba el Señor Jesús, 13 versos después, ya le he dicho que el 13 significa rebelión, pues 13 versos después dice que Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Perdone, pero ¿y no eran creyentes que habían creído en Jesús? Sí, eran creyentes que habían creído en Jesús, pero dejaron de creer en Él. Y cuando dejaron de creer en Él, terminaron siendo hijos del diablo. Si quiere leemos el texto. ¿Lo tiene usted? San Juan capítulo 8, verso 44. Es que de eso le quiero hablar hoy. ¿Cómo uno puede llegar a ser hijo de Dios o cómo uno puede llegar a ser hijo del diablo? Y aquí es que estos ya eran creyentes, es lo que me preocupa, que eran creyentes y terminaron siendo hijos del diablo. ¿Sí está conmigo? San Juan capítulo 8, verso 44. Acuérdese que yo tengo la Biblia de las Américas casi siempre, pero no tiene mucha variación, solamente alguna palabra, como en la Reina Valera 60 dice Jehová, y en la Biblia de las Américas dice el Señor. San Juan capítulo 8, el que le puse primero, San Juan 8:31, y ahora vamos a leer San Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Perdone, ¿con quién estaba hablando? Está hablando con los mismos que habló en el verso 31. Y a los que dice que a los que habían creído en él. Hermanos amados, hoy le voy a predicar con un refrán mexicano que dice que del plato a la boca se cae
la sopa. No, ahí está el texto, o sea, eran creyentes. Y 13 versos después, el Señor Jesús los discierne y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, imagínense, si aquellos que eran creyentes terminaron en esta condición, nosotros, perdone, ¿será que ya somos creyentes? Porque algunos a lo mejor somos oyentes solamente. Entonces, ¿se acuerda que empezamos hablando de lo importante que es que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir evolucionando? Porque imagínese, si solo somos oyentes, pues vamos a oír a todos, pero ¿será que vamos a terminar siendo hijos de Dios? Así me puso a pensar. Y entonces pues vi unos ejemplos, ¿verdad? De algunos personajes que ya eran... Mire, antes de continuar, ¿se recuerda usted que hemos hablado de la paternidad? Del espíritu, del alma y del cuerpo. Y que hay algunos que solo reconocen pues a su papá biológico, si él es mi papá. ¿Y Dios no es tu padre? No, porque la Biblia dice que no llaméis a nadie padre. Bueno, entonces, si la Biblia dice que no llamemos a nadie padre, entonces ni siquiera a nuestro papá biológico llamaríamos padre. Por eso la Biblia tiene que ser explicada. Tenemos nuestro Padre Celestial, que es el Padre ¿de qué? Del Espíritu. El Padre que nos engendró es nuestro Padre biológico, el Padre de nuestro cuerpo. ¿Y el Padre del alma? Porque si no, tenemos una paternidad incompleta, o mejor dicho, tenemos orfandad. Y yo quiero decirle que la orfandad es fea. Por eso dice Isaías capítulo 58, que recibamos en casa al que no tiene a dónde ir. Por eso dice el libro de los Salmos, que Dios es padre de los huérfanos y esposo de las viudas. Porque Dios no quiere que sus hijos estén huérfanos. Dios ha levantado ministros para hacer aquella función de padre del alma. Pero es algo que en este tiempo, usted no, porque usted está aquí, ¿verdad? Pero ahí esto se ha hablado en contra, hay mucha gente que se ha opuesto a esto. Bueno, pero Dios a nosotros nos ha ido abriendo un poquito el entendimiento. Pidámosle al Señor que nos traiga la revelación de su palabra, que nos abra el entendimiento, que podamos recibir la palabra y no solo recibirla, que de lo recibido compartamos. Acuérdese, si solo recibimos la palabra y no la compartimos, pues sí, es un poquito feo. Solo estamos recibiendo, solo yo, y estás viendo que el vecino se está destruyendo en el vicio, estás viendo que su matrimonio se está yendo a la borda, y estás viendo que las cosas que están pasando, y no le dices tú: ven, te invito a la iglesia, te invito al templo, vamos para que oren por ti. Tengo algunos ejemplos, hombre, pero ¿será que vamos a alcanzar a verlos? Mire, el ejemplo más claro para mí es primer libro de Samuel capítulo 12. Primer libro de Samuel capítulo 2, verso 12. Acompáñenme y aquí le voy a mostrar cómo estas personas o estos personajes llegaron a ser hijos del diablo. Está tremendo, porque no era ni siquiera pueblo. Mire, estos eran los hijos del sacerdote, pero eran los hijos del sumo sacerdote. Primer libro de Samuel.